esta primera edición del Día Internacional de las Matemáticas. Y bueno, pues vamos a presentar en esta hora, pues la charla de la doctora Leonor Vázquez González, denominada Series de tiempo con información faltante para principiantes. Entonces es para todos nosotros. Eh, Vamos a hablar un poquito de la doctora Leonor muy rápidamente. La doctora Leonor Vázquez González es licenciada en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico y es doctora en Matemática Aplicada por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Actualmente es profesora del Departamento de Formación Básica de la ESCOM y bueno, ha participado en proyectos tecnológicos de la industria petrolera. Su campo de especialización abarca la criptografía, la combinatoria, el análisis de algoritmos y el desarrollo de aplicaciones para la ingeniería. Y bueno, le cedemos la palabra a la doctora Leonor Vázquez, recordándoles que al final de la sesión vamos a dar unos 5 minutos para atender las preguntas que ustedes tengan. Estas preguntas las pueden poner en la sección de PIR que aparece en la parte inferior derecha. Y bueno, sin más que agregar, le damos la bienvenida a la doctora Leonor. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Este, pues yo veo que este tipo de eventos es pues un foco muy importante para que los estudiantes puedan comprender un poco la importancia más allá de lo que es la carrera, ¿no? De las matemáticas. Todas las materias que pues de formación básica se les imparten a los alumnos tienen un propósito, ¿no? Tienen un propósito pues de formación y de pues como les comento a mis alumnos, de tener la capacidad de dar soluciones robustas, ¿no? No solamente soluciones parciales, sino soluciones robustas y muy bien planteadas y muy bien pensadas para la industria que tanta demanda tiene, ¿no? Y más ahora, pues con las nuevas carreras que tiene el ESCOM, pues este tipo de aplicaciones son bastante importantes, ¿no? Dado que pues aparecen en nuestra vida cotidiana y bueno, en aplicaciones mucho más grandes, como vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Entonces, pues ahorita sin más preámbulo, yo empiezo. El título de la sesión es Series de tiempos con información faltante para principiantes. Les quiero platicar un poquito de los conceptos básicos que se requiere para este tipo de problemática. Bueno, entender primero qué es lo que me están pidiendo, qué es qué es lo que es una serie de tiempo. Bueno, este es el contenido de la charla. Una introducción, los elementos que componen a las series de tiempo, su importancia y bueno, lo que nos compete a nosotros en esta plática es abordar el problema de los datos faltantes. Bueno, y cuáles son los métodos básicos, platicarles así vagamente de otros métodos que hay y unas referencias. Bien, entonces, pues para empezar, ¿qué es una serie de tiempo? El concepto más simple de una serie de tiempo es que es un conjunto secuencial de datos puntuales, medidos típicamente en intervalos constantes de tiempo. Y esos tiempos pues son sucesivos, ¿no? Uno, otra medición, otra medición, otra medición, etc. Entonces, tengo una serie de datos de este tipo, ¿no? X de t para t igual a 0, 1, 2, para cada uno de los tiempos. Usualmente a esta X de t se le da un tratamiento de variable aleatoria. Por lo tanto, estamos ante un proceso un proceso aleatorio. Entonces, a partir de aquí, a partir de este momento, entramos con conceptos que son de probabilidad y estadística. Entonces, para las carreras, para ciencia de datos, ingeniería, inteligencia artificial, este tipo de conceptos, este tipo de manejo de información es muy importante. La probabilidad va a ser muy importante. Bueno, entonces una serie de tiempo, pues es eso, ¿no? Una sucesión consecutiva de información medidos en intervalos constantes, misma que podemos graficar. Bien, entonces, ¿dónde encontramos ejemplos de este tipo de series de tiempo? Bueno, encontramos series de tiempo en tipo de series económicas. Y bueno, por ejemplo, cuando hablamos del precio de un artículo, cuando se habla de tasas de desempleo, tasas de inflación, índice de precios,
etcétera, todo lo que tenga que ver con algún tipo de necesidad económica. Y bueno, podemos ir viendo aquí un cambio constante, ¿no? Aunque haya cambios así, por ejemplo, de un punto a otro punto hay cambios muy bruscos, podemos ver que sí, sí existe una forma suave de llegar de un punto hasta otro. Bueno, aquí salvo aquí que hay un salto un poco más rápido, ¿no? Pero generalmente, pues, los movimientos suelen ser suaves, ¿no? Por ejemplo, de aquí es un intervalo de 2011 a 2021. Entonces, pues, condensar todo eso, toda esta serie de información en una sola curva de datos, pues sí, implica que haya cambios bastante bruscos, ¿no? Este de aquí de 2020, pues puede entenderse con pues la situación que estamos viviendo del COVID. ¿No? Este es el tipo de cambio, ¿no? Y la fuente aquí es el Banjico. Otro tipo de series que se estudian son las series físicas. Por ejemplo, series de meteorología, cantidad de agua que cae de lluvia, pluvial, temperaturas máximas, velocidad del viento, corresponde a energía eólica, energía solar y otros de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la serie que corresponde a la temperatura de la Ciudad de México. Esto comprende todo un año, el año pasado. La fuente aquí es el Weather Atlas. Podemos ver aquí los cambios de temperatura que hay en la Ciudad de México, ¿no? Por ahí de abril, casi cuando estamos más o menos ahora, podemos notar un incremento en la temperatura, ¿no? Y es casi donde se tienen los máximos en la Ciudad de México. Y bueno, cuando empieza a hacer frío, pues ya cerca del invierno, ya cerca de esta zona de acá. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que esta tendencia que tenemos aquí se repite año con año. Entonces, vamos creando algo que se llaman ciclos. Y que les voy a poner, les voy a decir, les voy a comentar un poco adelante. ¿Qué otro tipo de series hay? Pues series de marketing. Estas series son muy importantes para las empresas porque les brindan información de cómo se comportan en los manejos de dependiendo de a qué se dediquen, pues el manejo de la información de costos, ¿no? Después, por ejemplo, el número de clientes, la cantidad de oferta, la cantidad de demanda, los gastos que se tienen y otro de aquí, ¿no? Por ejemplo, esta serie que les pongo aquí es el número de usuarios de Facebook que son activos mensualmente a lo largo del mundo. Pero son desde 2008. Desde 2008 a 2020 podemos ver que ha habido un incremento importante del número de usuarios activos de Facebook. Si esta tendencia siguiera, uno podría esperar que en unos 10 años, pues parece una tendencia como línea recta, ¿no? Uno esperaría pues una proyección hasta acá de varios miles de millones. Sin embargo, pues si uno lo piensa bien, pues parece que estamos llegando como que a los máximos usuarios que puede tener Facebook, ¿no? O sea, mucha gente más ya no se va a estar anotando. La aplicación puede que pase de moda y bueno, tampoco es que haya tanta gente en el mundo para que se vayan creando muchísimos más, o con esa misma tendencia, ¿no? De aquí serían, no sé, por ejemplo, aquí una proyección sería aproximadamente entre 3 millones, no, 3.000 millones y 3.500 millones de usuarios. Entonces, pues sí, suena mucho, ¿no? Entonces, pues este tipo de información le sirve a Facebook para poder hacer sus estrategias de marketing, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eh, que vengan más usuarios a ocupar mi aplicación? Otro tipo de series importantes, pues son series geofísicas. Aquí, por ejemplo, series de sismología, registros geofísicos también. Entonces, por ejemplo, esta serie que estoy presentando aquí del Sistema Nacional del SSN que se maneja la UNAM, tenemos aquí esta serie, este comportamiento de series desde los 90, desde 90 hasta 2018. Entonces podemos ver aquí número de sismos de magnitud 5 o más, ¿no? El pico que vemos aquí corresponde a la situación que vivimos en 2017, ¿no? El terremoto de 2017. Y bueno, hubo muchos sismos de magnitud mayor o igual que 5. Por eso podemos ver este pico aquí. Entonces, el poder colocar la serie de esta manera nos permite hacer un análisis de lo que está sucediendo en esta situación.
Otro tipo de series geofísicas, pues son, por ejemplo, los registros geofísicos, ¿no? En estos usualmente una herramienta se introduce y se toman mediciones físicas del medio que nos permite después calcular de manera indirecta, usualmente, el tipo de roca que hay en el subsuelo. Y bueno, eso posteriormente se ocupa para poder predecir la existencia o no de hidrocarburo. Entonces acá nos salen este tipo de señales que son medidas en intervalos, aquí no de tiempo, sino bueno, de una longitud constante. Y después se van tomando estas mediciones físicas. ¿Ah? Okay. Otro tipo de series que existen, que son muy útiles, son las series demográficas, ¿no? Por ejemplo, tasas de crecimiento de la población, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, resultados de censos poblacionales y otros más. Esta gráfica de aquí fue tomada de un artículo de 2018, aquí está la fuente. En este de aquí, los autores hicieron una proyección de la tasa de natalidad y mortalidad en México. Está proyectado hasta 2050. Entonces, entre las utilidades que tienen las series, pues nos ayudan eso, a hacer si ajustamos a un buen modelo, podemos hacer una buena proyección a un determinado tiempo. Aquí, por ejemplo, quizás con la situación que se está viviendo de salud, posiblemente esta proyección ya no sea válida, ¿no? Sino que sí tienen que tomar en cuenta otros factores y esta serie de aquí, bueno, ambas series, tendrían que verse recalculadas. Bien. ¿Qué más ejemplos hay? Pues, por ejemplo, en comunicaciones. En comunicaciones tenemos señales de sonido, de audio, de video, señales de redes, como podemos ver de nuestro equipo trabajando, ¿no? Tenemos ahí una serie de redes que nos pueden indicar algunos problemas que pueden surgir. Otro tipo de redes, pues serían, por ejemplo, esta que tenemos aquí a la izquierda, es un electrocardiograma. Entonces, ese tipo de series en salud nos sirven para poder detectar problemas pues, de salud, ¿no? En este caso problemas del corazón, taquicardias o cosas de ese tipo. Y aquí a la derecha, por ejemplo, este es un comparativo de los pasajeros transportados y su variación de un año al otro, en el intervalo del 20 de marzo al 20 de abril, entre 2019 y 2020. Allí hubo una caída en el transporte de pasajeros. Lo que está en rojo es lo que se transportó en 2020. Lo que está en azul es lo que se transportó en 2019. Entonces sí hubo una disminución drástica del número de pasajeros que fueron transportados, ¿no? De un año al otro. Y claro, pues igual fue por la contingencia. Se puede hacer ese análisis debido a lo que ha sucedido en el país y en el mundo en general, ¿no? Otro tipo de, la que vivimos aquí día a día, lo que nos reportan el gobierno, es por ejemplo este tipo de curvas, ¿no? Lo que ha estado sucediendo últimamente, por ejemplo, esta parte de acá nos indica que hubo una alza, ¿no? La primera ola que le llaman, que fue alrededor de entre julio y agosto. Luego, otro pico, el que tuvimos aquí en enero, ¿no? Entramos en marzo. Esta gráfica la tomé del 4 de marzo, igual de una página de la Segov. Y bueno, pues podemos ver cómo se comporta la tendencia, ¿no? Ahorita estamos en una tendencia a la baja en cuanto a esta situación por el COVID. Y como hay así como hay este tipo de curvas, de series de tiempo, pues existen muchas otras que son muy importantes en su aplicación al día a día, a nuestro día a día en general, ¿no? Ok. Entonces ya vimos ejemplos, ya vimos la definición de una serie de tiempo, vimos que tiene un componente probabilístico. Entonces podemos caracterizar a las series de tiempo y bueno, también describir sus características como sigue. Entonces las series de tiempo pueden ser univariadas, podemos tener solamente una columna de datos o pueden ser multivariadas, podemos tener una matriz de datos. Y bueno, cada una de las columnas corresponde a una variable diferente medida. Las mediciones pueden ser continuas. Continuas en el sentido de que, por ejemplo, si medimos la temperatura, solamente pues son intervalos
en un intervalo real. Entonces, tomamos una medición, no sé, 23.1, y bueno, esa es la observación que tenemos en ese punto de un registro que es continuo. Y un registro que es discreto, bueno, las observaciones son puntos discretos. Por ejemplo, si calculo el número la natalidad, ¿no? En determinada región, en determinado tiempo, puedo darlo como un número exacto, ¿no? Puedo decir, bueno, son 573. En ese caso, entonces, estamos ante una medición discreta. Las series de tiempo pueden ser deterministas o estocásticas. Deterministas es que, bueno, cada medición pues la calculo como una fórmula, vaya. Y estocásticas, bueno, en este caso cada medición tiene una dependencia parcial con las mediciones previas, ¿no? Entonces está sujeto a lo que suceda con las salidas anteriores. Las series de tiempo también pueden ser estacionarias o no estacionarias. Estacionarias quiere decir que la media y la varianza se mantienen constantes a lo largo de todo el tiempo. Bueno, una serie que no es estacionaria pues no cumple con esta característica. O bien la media o bien la varianza pueden cambiar a lo largo del tiempo. Ok. Una serie de tiempo usualmente se compone de estos tres componentes. Una tendencia que nos indica cómo es el cambio de la serie de tiempo a lo largo del tiempo respecto de la media. Como yo les decía antes, bueno, podemos ir viendo que hay un comportamiento más o menos suave, ¿no? Que tanto puede ser que baje o que suba. Entonces tenemos una tendencia a la baja o tenemos una tendencia a la alta. Otro componente es S sub T, que es el efecto estacional. ¿Mm? Y bueno, me indica cómo es la variación respecto de ciertos periodos. Como les comentaba antes, la temperatura de la Ciudad de México se comporta de manera más o menos similar año con año. Entonces tenemos aquí un efecto pues, que depende de la estación. Y un componente de irregularidad, ¿no? Aquí los movimientos normalmente irregulares alrededor de la tendencia, o sea, respecto de la media, en las que se diferencia de las variaciones estacionales y va a tener entonces un periodo y una amplitud que pueden ser variables. Entonces, bueno, podemos caracterizar, tiene una tendencia, tiene un efecto estacional y pues por ahí tiene un efecto que a lo mejor no podemos controlar también, de la irregularidad. Ok. ¿Por qué es importante el estudio de la serie de tiempo? Bueno, series de datos nos aparecen en todos los sitios, ¿no? De hecho, por eso se incrementó la necesidad de tener analistas de datos, el data mining, machine learning para el estudio de este tipo de información, porque suele ser mucha. Y para poder sacarle toda la información posible, pues hay que hacer un análisis completo de todo lo que se tenga para poder hacer lo que voy a decirles aquí. Entonces, el objetivo del análisis de la serie de tiempos, principalmente para estas 4 cosas. Primero, para poder describir a la serie de tiempo, ¿no? Poder decir cómo es ese comportamiento y poder tal vez ajustarla a un modelo. Con eso, entonces el siguiente objetivo sería hacer una posible predicción. Entonces, si estoy midiendo temperatura, pues sí me gustaría conocer la temperatura de la próxima semana, ¿no? Del próximo mes, que es lo que hacen aplicaciones como el AccuWeather y pues algunas otras que miden temperaturas. Es poder predecir el comportamiento. Donde es también importante en finanzas. Entonces tenemos ahí cómo se comportan los stocks, los precios de stocks. Pues sí me gustaría entonces conocer qué va a suceder en un futuro cercano para poder maximizar ganancias, ¿no? Para poder ganar dinero. Si se hace predicción, entonces también se puede hacer simulación y eso pues ayuda cuando la información es escasa para poder probar modelos también. Y otro objetivo pues sería el control de procesos. Entonces, si por ejemplo hay una situación de una enfermedad y sabemos cómo se va comportando en el tiempo, entonces, si podemos hacer una predicción posterior, también podemos, por ejemplo, el contagio de una enfermedad, ¿no? Como estamos ahora. Si vemos cómo se comporta nuestra serie en el tiempo y, bueno, tenemos el punto final, si podemos hacer una predicción posterior a ese punto final, entonces podemos tomar acciones, ¿no? El gobierno puede decir, bueno, en nuestro caso es pasar de un semáforo a otro, ¿no? Dependiendo de cómo se comporten estas series, ¿no? Entonces nos permite hacer el control de procesos. Entonces la serie de tiempo
pues realmente son objetos muy importantes para estudiar. Ok, entonces, ya habiéndoles platicado lo primero, de qué son las series de tiempo, por qué son importantes, ahora quiero platicarles de un problema que ocurre en las series de tiempo. Y es que ocasionalmente hacen falta datos en esta serie de tiempo. Este efecto sucede pues inesperadamente, ¿no? Los motivos pueden ser fallas técnicas o humanas y se pueden clasificar en 3 tipos. El primero es una que se conoce por sus siglas en inglés como MCAR, falta completamente aleatoria de datos. Y corresponde a la ausencia de la información. Y que la probabilidad de esto no depende de las medidas observadas o de las que aún no se observan, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco un aparato para medir la temperatura en un sitio donde hay huracanes, pues posiblemente la herramienta no funcione bien en algunos momentos y me haga falta información. Ese es un ejemplo de una falta completamente aleatoria, ¿no? Se puede ocurrir pues, debido a factores que yo no puedo controlar. El segundo caso es una falta aleatoria, MAR por sus siglas en inglés. Y en este caso, la ausencia de la información está asociada a otras variables presentes en los datos. Entonces, imagínense que un hospital maneja, hace ahí los expedientes de sus pacientes y bueno, resulta que algunos pacientes con depresión suelen no reportar sus ingresos en su historial. Ajá. En este caso, la probabilidad de que el paciente no reporte su ingreso puede que no sea debido al nivel de ingreso mismo, ¿no? Sino que puede que se deba a que el paciente se encuentra con depresión. Entonces, en este caso, pues, este tipo de ausencia de información se llama de falta aleatoria. Bueno, y cuando una falta aleatoria en nuestra serie de tiempo no entra en ninguna de estas 2 categorías, de MAR o MCAR, entonces se llama falta no aleatoria, NMAR. Ok. Usualmente, en este tipo de falta de datos, si la falta de datos es del tipo 1, del tipo 2, del tipo MCAR o del tipo MAR, se podría omitir la información. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, cuando tenemos una falta no aleatoria, lo más conveniente es intentar llenar con datos calculados de alguna forma, que ahorita les voy a comentar cómo, de manera que, bueno, tengamos nuestro registro completo. Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí 2 situaciones. Se está midiendo aquí un registro de temperatura. La azul es una temperatura media del lago Murray de Carolina del Sur. Aquí está de donde se tomó. Y en rojo la temperatura media en el fondo del lago. Y resulta que un periodo aquí de tiempo, aproximadamente del 120 al 156, que no hubo registro de datos ahí en el fondo del lago. Se debió haber, la herramienta posiblemente tuvo una problemática ahí y ya no tomó ningún registro de la medición. O, por ejemplo, acá, bueno, tenemos un dataset que por alguna situación hace falta información aquí, ¿no? Entonces, de aquí pueden ser indicadores de algún tipo que sea de importancia para alguna situación. Bien. Entonces, la falta de datos puede traer problemas en el procesamiento de la información y en los pasos para el análisis de la serie de tiempo. Es decir, en la minería de datos y en el análisis de los datos. Entonces, ante esta situación es pertinente estimarlos a partir de la información que está disponible. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con un método que se llama imputación. La imputación ofrece una forma de evitar problemas relacionados con la falta de información. Lo que se hace es reemplazar la información que falta con un estimado del valor basándose en la otra información que esté disponible. Bueno, un aspecto a tomar en cuenta en la imputación es que la cantidad de información a suplementar, en principio debe de estar controlada, ¿no? Algunos autores mencionan que hasta un 30% pues, puede ser adecuado siempre que sea del tipo NMAR. Y hay otros autores que opinan que solo hasta un 5% podría ser adecuado. Ya, bueno, podrían incluso pues tomarse la falta completamente aleatoria o la falta aleatoria, sin problema. Bien. Ok, entonces para tener este tipo de problemática, esto se divide en 2 tipos.
se puede borrar la información o bien se puede imputar. Entonces, las técnicas que hay son estas. Tenemos que borrar o hacemos una imputación. Podemos hacer una imputación simple o una imputación basada en modelos. Entonces, lo que les voy a comentar a continuación son precisamente estos métodos básicos para realizar la imputación en los registros. Entonces, empezamos ahorita con los métodos de borrado. Como les comento, pues la calidad de la minería de datos o el análisis de la serie de tiempo se ve influenciado por la calidad de los datos que están disponibles. Entonces, si omitimos registros de datos, pues esto va a tener como desventaja perder eficiencia y se puede introducir sesgo en nuestra información, lo que hace, bueno, que claro, la minería o el análisis se haga más complicado. Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de borrado. Podemos borrar el registro completo, la columna completa, o bien podemos borrar datos puntuales. Por ejemplo, aquí, estos ejemplos son chiquitos para que puedan verse la problemática así en particular. En esta columna de temperatura nos faltan datos aquí. En dolor de cabeza nos faltan datos aquí. Y si tienen náuseas nos faltan datos acá. Entonces, si borramos las columnas en las que les hace falta datos, pues básicamente nos quedamos sin nada, ¿no?, que analizar. Y si por otra parte borramos solamente los registros que les falta información, por ejemplo, las filas a las que les haga falta información, bueno, nos quedamos con un poquito de información a analizar, pero bueno, no es suficiente, ¿no? Quizás considerar estas columnas, si podemos rellenar algo aquí, nos permitiría hacer un análisis un poco más completo. Y ese rellenado, bueno, también rellenarlo con sentido, ¿no? Porque, bueno, pues perder la información, por ejemplo, aquí aunque nos hace falta uno, pues tenemos 3 elementos aquí que nos pueden ayudar a nuestro análisis. Entonces, desperdiciarlos, pues sí, no es conveniente. Y en la práctica también es eso, ¿no? Tratar de usar toda la información disponible es vital. Ok. Entonces, la alternativa son precisamente los métodos de imputación. Tenemos primero los métodos de imputación simple. Pues la forma más simple de hacerlo es colocar la media, la moda o incluso colocar un valor constante en donde nos haga falta, constante con sentido. Entonces, en este caso los valores faltantes se sustituyen con la media, con la moda o con un valor constante. Puede ser determinístico, asignándole solamente ese valor, o puede ser aleatorio, asignándole un poquito de un pequeño valor aleatorio que tiene que ver ahí con una distribución normal estándar, que ahorita les platico. O bien, podemos también colocar una imputación deductiva, ¿no? Donde podemos deducir los valores restantes a partir del conjunto de datos, no a partir de relaciones lógicas. Bueno, entonces este tipo de imputación es simple, rápida, incluso da buenos resultados con pocos datos. Sin embargo, no se correlaciona con la información que tenga de las otras columnas. Entonces, si hago esto es para inteligencia artificial, si se hace un procesamiento de características de la serie de tiempo, bueno, no nos va a dar buenos resultados, ¿no? Y además este tipo de métodos producen sesgo en nuestra información. Entonces, por ejemplo, para este ejemplito de aquí, donde nos hacen falta valores, NaN, colocamos la media de los datos de la correspondiente columna. Entonces, por ejemplo, aquí, pues la media de estos datos de los que sí hay, pues son 7. Entonces me queda 7 y 7. Entonces relleno esta columna aquí con 7 y con 7. Entonces, pues sí, estamos trabajando a nivel columna. No tomo en cuenta la información que venga aquí de las otras columnas. O como les decía, igual puedo llenar como un valor constante o un valor que se haya obtenido a partir de una deducción lógica. Aquí un number, pues lo lleno aquí con 0. Aquí donde no haya la información pongo 0 y así. Otros dos tipos de imputación, un poquito más complejos, son el cold deck y el hot deck. En el primero, los valores faltantes se asignan a partir de datos históricos y pues datos que sean más o menos similares, ¿no?, a la información. Y el hot deck, un valor faltante se reemplaza por un valor seleccionado de manera aleatoria de la misma variable. Entonces, por ejemplo, el hot deck aquí, me faltaba información aquí, yo lo llené con un valor aleatorio tomado de la misma columna. Por ejemplo, el 11. Aquí, por ejemplo, faltaba este valor, lo llené de manera aleatoria con este de aquí.
Aquí me faltaba valor, lo llené de manera aleatoria y el aleatorio que le correspondió fue el 6. Y así en cada caso. Bueno, y está acá, bueno, con valores históricos, si yo tengo de antes datos similares en algún sentido, entonces aquí pues relleno con un dato similar. Es un método que es simple, reduce el sesgo, preserva características de la distribución que tenga la columna. Sin embargo, pues otra vez no toma en cuenta la correlación que puede haber con las variables contiguas, con las variables de la misma serie de tiempo, ¿no? Las otras columnas. Y bueno, entonces depende de cuán buena es la información que tengamos histórica en el caso del Coltec. Bueno, otro tipo de imputación es imputación por interpolación. Aquí un valor se va a estimar a partir de otros que se encuentren en el mismo registro, en la misma columna de datos. Y bueno, claro, primero debe hacerse un análisis de la información antes de usar una interpolación, un método de interpolación. Entonces, yo tengo esta curva de aquí, esta serie de tiempo de aquí, y me falta este trozo de información, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita qué métodos de interpolación existen, básicos. Entonces, imagínense que esta es mi serie de tiempo. Y bueno, esta es la misma, pero le faltan estos datos, ¿no? Faltan este de aquí y este de acá. Entonces puedo hacer una interpolación lineal. Una interpolación lineal es simplemente asignar una línea recta. Y con eso, bueno, determinar los valores que me hagan falta. En este caso, por ejemplo, haciendo esa línea recta, aquí tendría algo entre 12 y 23, pues es aproximadamente 15.66 y el otro sería 19.33. Esto está hecho en Excel, ¿eh? Otra forma de hacer esa interpolación es mediante un spline, ¿no? Un polinomio usualmente de grado bajo para que más o menos no se pierda mucho la tendencia, ¿no? Son para que sean cambios suaves. Entonces se hace relleno aquí con un spline, con un polinomio de grado bajo. Otra forma de hacer la interpolación es asignar el valor previo. Entonces aquí, por ejemplo, me falta esta información, asigno el valor previo sería 12. Aquí pues el valor previo sería el 12. Aquí el valor previo es el 56. Otra forma de hacerlo es asignar en lugar del previo el siguiente. Entonces aquí el siguiente a este sería el 23. El siguiente para este sería el 23. El siguiente para este sería el 60. Y el siguiente para pues en principio no hay, pero bueno, no hay porque no lo puse. Pero tendría que ser, o si no tendría que repetirse el mismo, ¿no? Si este es el último, tiene que repetirse entonces el anterior. Ok, ese sería para el siguiente. Luego ya tenemos unos un poco más sofisticados, que son el Moving Average, que se basa en promedios. Entonces, para encontrar o para determinar un valor a colocar aquí, lo que yo hago son promedios requiere un parámetro K, que me va a permitir decir cuántos elementos voy a agarrar para hacer el promedio, ¿no? Alrededor del número que quiero interpolar. Entonces, quiero agarrar, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces 5 alrededor del número que quiero interpolar, hago el promedio de ellos y así asigno esta casilla. Así hago entonces con cada uno, con ese parámetro K, diciéndole cuántos elementos quiero que haga el promedio. El siguiente es Moving Average, pero con pesos. Entonces aquí son promedios ponderados. Entonces, bueno, sí, otra vez, quiero agarrar 5 elementos, con esos 5 voy a calcular el valor que me falta, pero les voy a poner un peso, ¿no? Un peso, bueno, ya depende de la situación, el peso que yo le ponga. Pueden ser cualquier tipo de peso. Y finalmente, el otro moving average, pero este es exponencial. En este caso tenemos promedios ponderados, pero lo que quiero ponerle es más peso a los que estén más cerca del valor, ¿no? Porque se supone que en principio deben de conservar más o menos una tendencia. Entonces, si pondero con más peso a los que están más cerca, en principio voy a tener algo más o menos más aproximado a la realidad. Bueno, estos son los tipos de interpolación que hay, de imputación por interpolación. Y de pasamos a los métodos de imputación que se basan en modelos. Para este tipo de
de imputación, lo que se hace es crear un modelo predictivo que nos va a permitir estimar los valores que faltan. Este tipo de modelos tiene como ventaja es que funciona mejor que los métodos previos, pero bueno, claro, tiene que ser adecuado para cada necesidad. Entonces, si hago la imputación, el primer método que se encuentra es la imputación por una regresión. Lo que hacemos aquí es que estamos imputando la información faltante en la variable Y, o sea, la columna en la que nos hace falta datos, a partir de una variable conjunta de x1 hasta xk, donde estamos asumiendo que allí no nos hace falta información. Esto se hace mediante un modelo de regresión, de esta forma, ¿no? Donde asumimos que Y tiene una distribución de probabilidad. Esta distribución puede ser una normal, puede ser una binomial, puede ser una Bernoulli incluso. Y aquí, bueno, la función G se denomina función de link. Entonces, lo que yo hago en este método es calcular cada valor faltante como, bueno, Y estimado, es lo que significa este gorrito de aquí para los que ya llevaron estadística, o probabilidad de estadística, es que estamos estimando este valor como una función de estos betas que estoy poniendo aquí, donde esos betas son los coeficientes de regresión de la variable Y sobre la variable conjunta X. Entonces aquí, a partir de aquí, bueno, ustedes pueden ir viendo que los términos matemáticos son muy importantes. Ya introdujimos aquí la probabilidad estadística, pero atrás, como tenemos aquí distribuciones de probabilidad que, bueno, la mayoría son continuas, también podemos tener una logística o una log normal. Entonces, también tenemos que son importantes toda la información que ustedes aprendieron de cálculo y cálculo vectorial. Ok, entonces un ejemplo para ese tipo de regresión, para que me puedan entender a qué me estoy refiriendo, es por ejemplo un modelo de regresión lineal simple. Si yo solamente tengo dos variables, la Y donde me hacen falta datos y la X, entonces, si yo veo aquí que mis datos tienen una tendencia más o menos como de línea recta, lo que puedo hacer es ajustar con los datos que sí existen una línea recta. O sea, con esto estoy diciendo que estamos estimando los parámetros pendiente y ordenada al origen, y entonces con eso estamos definiendo una línea recta, y eso nos permite entonces estimar los puntos que nos hagan falta, ¿no? Inclusive aquí se podría agregar un componente estocástico, ¿no? Donde, bueno, aparte, además de tener este valorcito, pues le agregamos un término residual que usualmente es un valor de una normal con media cero y una desviación que depende del modelo. Entonces, para ir como agregándole un poquito de ruido a cada uno de los datos, ¿no? Y que no queden así tan lineales. Entonces, este ejemplo de aquí, bueno, estamos estimando dos parámetros nada más. Pero pues dependiendo del modelo que se ocupa, se pueden ir estimando más parámetros. ¿Ok? Ajá. Otro tipo de imputación, es algo que se llama imputación múltiple, y esta es una técnica estadística de Monte Carlo que ocupa cadenas de Markov. Me parece que también en los cursos de la SCOM hay una materia que tiene que ver con esto. No recuerdo si se llama precisamente cadenas de Markov. Bueno, ya luego, no sé si el profe Iván luego nos diga con precisión cómo se llama el curso, pero es muy importante. Bueno, ¿cómo funciona este método? Empezamos con nuestros datos incompletos. Hacemos o generamos aquí M modelitos con datos que hayamos imputado. Estos M datos, aquí por ejemplo son 3. Podemos imputar con un método simple, un moving average, un método constante, un método aquí por ejemplo de regresión estadística. Tenemos 3 modelitos que imputamos. Lo que se hace posteriormente a esto es analizar los resultados y decir qué tan buenos fueron esos resultados. Y a partir de este análisis, unir los resultados y crear un solo registro de salida para nuestra información. A partir de la información que hayamos tomado acá. Ajá. Bien. Otro tipo de imputación de este tipo basado en modelos es el de máxima verosimilitud. Igualmente, en probabilidad estadística hay un método al final que se llama estimadores de máxima verosimilitud. Entonces, esta es la idea más o menos aquí, ¿no? El algoritmo EM
pues lo que intenta hacer es eso, encontrar los estimadores de máxima verosimilitud de parámetros de modelos probabilísticos. O sea, suponemos que Y, nuestra columna de datos, tiene o se comporta con un tipo de distribución. Entonces nos interesa conocer los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros de ese modelo estadístico que estemos seleccionando. Bien, vamos un poquito más. En este caso, se asume que tenemos una distribución, un modelo para Y, y va a tener entonces un conjunto de parámetros que tenemos que inicializar al principio. Se hace el paso E, que es que usando los datos disponibles se estiman los valores que faltan. Y el paso M es actualizar, a partir de esta información, de estos datos estimados, actualizar los parámetros del modelo. Ajá. Y bueno, lo que vamos a hacer es iterar estos dos pasos hasta que converjan, ¿no? O hasta que se alcance un número determinado de evaluaciones. Este es el último, no, me falta este. Este es el último método que les voy a mencionar ahorita, que es la imputación por el vecino más cercano. Aquí los valores faltantes son llenados con la media de los K valores que son más similares a mis datos. ¿Ah? Bueno, primero se hace una normalización de los datos para que todos se encuentren como en el mismo rango. Y para determinar quiénes son los datos más similares, usamos una norma en el espacio. Y esa norma, bueno, se pueden acordar ustedes, quienes llevan vectorial, que siempre les hablamos de la norma y de la distancia de los datos y todas estas situaciones. Entonces, en análisis vectorial usamos cotidianamente la norma euclidiana, ¿no? Pero hay otro tipo de normas para este tipo de espacios, ¿no? Manhattan, Mahalanobis, Pearson y otras más. Ajá, entonces, pues yo puedo ir midiendo qué tan cerca estoy y entonces eso me va a decir qué tan, puedo determinar qué tan bueno es un dato por su cercanía al dato que me falta. Entonces, a partir de eso puedo hacer un promedio y asignarle un valor al dato faltante. Entonces, este es el último método de imputación que les quería platicar. Existen muchos más métodos más sofisticados y más robustos, como por ejemplo los autorregresivos. Vimos antes métodos de regresión. Estos son de autorregresión. Estos trabajan bajo la premisa de que los valores anteriores, conforme van avanzando en el tiempo, tienen efectos sobre los valores actuales y por lo tanto en los posteriores. Aquí podemos hacer la comparativa. Los modelos de regresión usan una combinación lineal de los predictores que estamos ocupando, mientras que en estos modelos autorregresivos se usa una combinación de los valores pasados de la variable. Otro, por ejemplo, es el SVM, Support Vector Machine. Este es un método estadístico de aprendizaje. Entonces aquí ya vienen los de Machine Learning, que implementa mínimos cuadrados. Primero ignora la información faltante, tiene un patrón que nos da una solución temporal con la que después podemos rellenar la información que nos hace falta. O también existen los algoritmos genéticos, ¿no? Aquí se estiman los valores faltantes optimizando una función de las probabilidades conjuntas. También existen los modelos de redes neuronales, ¿no? Aquí se puede entrenar un modelo a partir de información conocida o información histórica o la información que actualmente tengo. Y con la red que se haya entrenado, pues se asignan los valores que faltan. Y también existen otro tipo de técnicas más exóticas, ¿no? Como por ejemplo usar fractalidad. En este caso yo tengo, por ejemplo, una serie de tiempo y si se puede pensar que esa serie de tiempo se comporta de manera autosimilar en diferentes periodos, entonces puedo suponer que es una serie de tiempo que se comporta de manera fractal. Y entonces si me hacen falta datos, pues yo puedo suponer que esos tienen un comportamiento de fractalidad y puedo hacer un tipo de interpolación usando un camino aleatorio, usando un coeficiente, una dimensión fractal que corresponda a mi serie de tiempo completa. Bueno, y así como hay ese tipo de técnicas más raras, también existen técnicas que combinan estas técnicas ya conocidas igual con las técnicas básicas. Software, también hay bastante software para las aplicaciones. Existe Excel, existe R, SAS, Norm, Solaz y bueno, muchísimos más. También si ustedes están desarrollando sus propias aplicaciones, existen librerías, ¿no? Existen librerías para Python, R, C, Java, también para Excel. Por ejemplo, en Excel trae su complemento que se llama Forecast,
que nos permite eso, interpolar, bueno, más bien, como generar a partir de un historial, algunas posteriores, ¿no? Es decir, estamos prediciendo información en este caso. ¿Cómo podemos elegir el método de imputación que más nos convenga? Bueno, podemos seguir un caminito, pero todo depende de cómo hagamos el análisis de información. Por ejemplo, si tu información es altamente lineal, sí, pues ocupa una regresión lineal. ¿No? Pregúntate si hay otra tendencia en tus datos. Si la hay, entonces reemplaza la información faltante con ese modelo, ¿no? Con esa tendencia. Si no, bueno, aquí hay que preguntarse si los datos son MCAR. Si sí, entonces podemos hacer borrado de la información, podríamos hacer borrado de la información. Si no, ahora pregúntate cuánta información falta. Si es mucha, si es poca, ¿no? ¿Es poca? Estamos en una muestra muy grande. Si sí, bueno, puedes llenar los blancos con ceros o con la media, con la mediana, ¿no? Si no, como también aquí, si son pocos o si aquí sucede que no. Entonces, la pregunta es, ¿hay puntos críticos o que sean vitales? Si sí, bueno, ocupa un modelo más potente. Si no, bueno, es una imputación, ¿no? No sé, llena con blanco, llena con la media o con, un promedio ponderado. Si hay que usar un modelo más potente, bueno, está en el algoritmo M, una imputación múltiple o de los vecinos más cercanos o alguna elección posterior. Entonces, lo que viene a continuación son las referencias que ustedes pueden consultar. Pero bueno, hasta aquí sería la parte de mi plática. Creo que ya estoy sobre tiempo. Sí me gustaría saber si tienen algunas dudas, profesora. Muchas gracias, doctora. Pues la verdad es que estuvo muy interesante la charla y yo creo que sí habría tiempo, pues no sé, a lo mejor para una o dos preguntas, si nos pudieran hacer favor los participantes, los asistentes, de poner su pregunta ahí en la sección de P y R, pues con gusto las leemos. Y bueno, mientras en lo que a lo mejor algún compañero desea poner su pregunta, a mí me gustaría, pues sí, aprovechar este espacio. Pues todo lo que nos dijo es muy, muy interesante al respecto de todas las series de tiempo y por ahí nos mostraba algo al respecto, por ejemplo, de las gráficas del COVID, ¿no? Nos mencionaba usted Ujú. que ya estábamos como en la segunda ola. Y bueno, La uno pudiera tercera, pensar, vamos. ya vamos por la tercera ola, ¿verdad? Sí. Y por ahí nos comentaba, ¿no? Que podía haber algunas series de las cuales carezcan puntos. Por ejemplo, en este caso que se hizo como la medición de cada día, ¿no? Desde que se empezó a tener registro de casos de contagio. ¿Hasta qué grado se puede tener, por ejemplo, una serie de tiempo? Porque en ese caso nos decían, bueno, el número de casos diarios, pero ¿hasta qué grado se podría tener, por ejemplo, información en una serie de tiempo? Porque evidentemente el tiempo es una variable continua, ¿no? Y al hacerla con la medición en días, pues se discretiza. Entonces, ¿qué tanto sentido tendría hacer mediciones por hora, por lapsos de hora, por minuto? ¿Eso sería factible? O en todo caso también, por ejemplo, en lugar de hacer mediciones en términos de días, si tendría la misma efectividad hacerla, no sé, cada semana, o bueno, como luego nos reportaban, ¿no? En las noticias de que pues los reportes no se habían actualizado en una semana, ¿no? Entonces estaban desactualizados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues mire, sucede que aquí en series de tiempo lo más importante es tener la mayor cantidad posible de información. Entonces, si puede usted tenerla de hora por hora, sería excelente. Esta situación de data mining, o sea, la importancia que tiene la carrera de ciencia de datos para los alumnos es precisamente por eso. Podemos tener volúmenes inmensos de información. Y entre más información tengamos, bueno, claro, la información tiene que ser lo más precisa posible, ¿no? No podemos aceptar también, pues que nos avienten así como información porque quiero que me la des cada minuto, ¿no? Sino debe de Ujú, tener su cierta calidad, debe de cumplir con sus cualidades para hacer para aportarnos información posterior, ¿no? Entonces aquí ujú. sí, para el procesamiento de la información, cuanta más, cuanta más información tengamos disponible, es lo mejor. Este, Muchas gracias. Ujú.
Sí, nada Muchas más que estoy gracias. viendo Pues sí. Sí, alguna mire, pregunta. llegaron dos rápidamente para darle salida. Dice Marco Antonio Serrano, buenas tardes. ¿Cree que estas series lleguen a dejar de tomar importancia en algún punto o siempre serán útiles a pesar del tiempo que ya haya pasado? Depende también de tu aplicación, ¿no? Eh, yo particularmente toda la información que se tenga de todos los ejemplos que he mencionado aquí son importantes, ¿no? Mm, Por ejemplo, les hacía mención de las series en petrofísica. Allá, por ejemplo, toda la información que se tenga de los años 50 es vital, porque obtener esa información, o sea, ir a excavar un pozo o entrar a un pozo y meter la herramienta es claro. carísimo. Uf, Entonces mm, importa mucho cómo se haya comportado, qué información tengamos del pasado también y confrontarla con la que tengamos ahorita también, o con la que podamos tener ahorita para poder hacer los modelos estos predictivos de la ingeniería petrolera. Sí, ujú. depende también del método. No, ahorita no se me ocurre alguno para el que yo pueda decir, sabes que igual no me sirve. Retomando esto del COVID, a lo mejor no es tan, tan, pareciera como pasajero, ¿no? Pero si Ujú, viene, se viene algún otro tipo de enfermedad similar, entonces podemos ver qué sucedió ahora, ¿no? Cómo se comportaban todas estas series, intentar allá, extrapolarlas de alguna forma, que nos dé información para poder, atacar en ese momento algún tipo de situación parecida en términos de ujú. salud. Entonces sí, como que sí es importante el mantener toda esa información. El Puede histórico. ser, ¿no? Ujú, los Ujú. históricos. Muchas gracias. Ah, ya empezaron a llegar muchas preguntas. Vamos a hacer solo dos más por cuestiones de tiempo. Nos pregunta Aldo Chariz, ¿se pueden utilizar estos mismos métodos para localizar muestras falsas o erróneas? Estos métodos como tal vez no, pero sí se puede hacer un análisis estadístico de la información, por ejemplo, para determinar los comportamientos que yo les comentaba, ¿no? Si eran MCAR, o sea, ¿por qué falta la información? ¿Y de qué tipo es? Si es MCAR, MAR, y si no era ninguna de esas dos, pues era ay, quizá NMAR. Sí, hay métodos, no son precisamente estos, pero sí hay métodos estadísticos para hacer ese análisis de la información. Muchas gracias. Y bueno, vamos a leer la última, que creo que se refería a lo mejor a lo que había usted comentado anteriormente. Ángel Mata pregunta, ¿y si pasa al revés? Supongo que se refiere a que al revés, se tienen muchísimos datos, se discrimina o se hace algo más. O sea, cuando yo le decía, bueno, ¿qué pasa si Ay, tenemos pocos datos? Y ahora al revés, si tenemos una cantidad enorme de datos. sí, esa situación inversa es pues, hay que hacer como un expulgado de la información, ¿no? Quizás cuando es muy difícil procesarlo, que bueno, ahora con el poder computacional que estamos teniendo ya no se ve tan complicado, pero si eso llega a pasar, sí tenemos que hacer un remuestreo, se llama, de la información. Entonces, si los tenía yo un determinado intervalo de tiempo o de espacio, ¿no? Entonces lo duplico, lo triplico de manera que pueda hacer mi información más tratable. Usualmente se toman promedios, sí, también son métodos parecidos Mm, a los promedios, principalmente los promedios, ¿no? Primeros promedios ponderados, con pesos, o también los exponenciales. ujú. Muy bien. Y mira, ya nada más como para darle salida a la última que llegó, dice de Elías Muñoz primero, dice, buenas tardes. Si tenemos un conjunto pequeño de datos, ¿cómo sería posible o cuál técnica recomendaría para saber qué regresión para el análisis de datos sería más factible? Es muy Yo no sé si común, el ¿verdad? compañero ya esté llevando probabilidad de estadística, Ujú, porque pues allá ya podemos intentar calcular el coeficiente de correlación, ¿no? O podemos intentar hacer el estimador de máxima verosimilitud para ver qué distribución de probabilidad es conveniente para nuestro caso. Entonces, es ujú, importante, muy importante la estadística, hacer sí, son pocos datos, pues hay que analizarlos, expurgarlos así poquito a poco. Con Excel incluso se puede hacer, ¿no? ujú, Ver ujú. pues, cuál de estos métodos me puede funcionar más. Sí, la estadística nos permite hacer precisamente eso, ¿no? Que se le pueda recomendar qué regresión o cuál modelo ajusta mejor a esos datos que tiene el compañero. Muy bien.
Pues muchas gracias, doctora. Pues estuvo muy interesante la plática y bueno, pues vamos a cerrar entonces, pues brindándole este reconocimiento a la doctora Leonor Vázquez González por haber impartido la conferencia Series de tiempo con información faltante para principiantes en el marco de las actividades académicas de la primera edición del Día Internacional de las Matemáticas en SCOM, realizada el 16 de marzo del 2021. Ciudad de México, a 16 de marzo del 2021, la técnica al servicio de la patria, firma el maestro en ciencias Andrés Ortigosa Campos. De parte de todos los asistentes y de todos los compañeros del Departamento de Formación Básica, le damos las gracias y una felicitación. Muy amable. Gracias, maestra. Pues un aplauso también en sus... Bueno, qué bueno que les haya gustado y muchas gracias por la invitación y pues estudien compañeros de SCOM. Sí, sí, sí. Esperemos que pues todos los chicos que están, por ejemplo, en el área de inteligencia artificial, análisis de datos, hayan visto la utilidad de esta herramienta. Pues muchas gracias, doctora. Y bueno, pues ahora